Ya. Vamos a ver entonces comparaciones múltiples de ANOVA. Denme un minuto. Ya. Entonces, el ANOVA lo que está haciendo es comprobar si cada uno de los tratamientos tiene la misma media. De hecho, esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula es todos los tratamientos tienen la misma media. Evidentemente, si yo no rechazo la hipótesis nula, hasta ahí queda la inferencia que estoy haciendo. Porque, claro, si todas tienen la misma hipótesis, si todas tienen la misma media, no puedo seguir haciendo mucho más. Ahora, ¿qué pasa si... Tengo mucha alergia, perdón. ¿Qué pasa si rechazo la hipótesis nula? Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que existen diferencias de las medias por tratamiento. Por lo tanto, me interesaría saber, bueno, qué tratamientos afectan más que otros, en cuál tratamientos hay diferencia. Si vamos a este caso de las cajas, creo que era este, o este de las mezclas, no me acuerdo qué era. El manchado de tela según el tipo de mezcla, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces me interesaría saber, bueno, ¿qué diferencia de medias es significativa? ¿La diferencia entre la media de la mezcla 1 con la media de la mezcla 2? ¿O cuál diferencia de mezcla? Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es ver ahora las hipótesis para la diferencia de las medias. Pero hay varias combinaciones, entonces vamos a volver acá. Motivación. ¿Ya? Supongamos que la hipótesis nula es mu1 igual a mu2 igual a mu3. ¿Sí? Entonces, si rechazo la hipótesis nula, ¿ya? Si rechazo la hipótesis nula, me interesa ver estudiar la diferencia de las medias. ¿Cuántas combinaciones de diferencias de medias podría hacer? Pablo, ¿cuántas diferencias de media podría hacer acá? 3. 3, que sería, ¿cuál es? Mu1 menos mu2, mu2 menos mu3 y mu1 menos mu2. O sea, mu3. M1 menos mu2, mu1 menos mu3, mu2 menos mu3. Ya, ¿sí? Entonces, me podría revisar estas 3. ¿Qué es lo que yo esperaría? ¿Ya? Entonces, a mí me interesaría ver si el 0 está o no está incluido en esta diferencia de medias. ¿Ya? Me interesa ver si la diferencia de medias es igual a 0. ¿Por qué? Porque si la diferencia de medias es igual a 0, quiere decir que esas dos medias no eran el problema, ¿cierto? Que esas dos medias sí se comportan igual. Pero si hay una diferencia de medias que es distinto de 0, entonces quiere decir, ¿cierto?, que difieren de manera significativa esas medias.
Entonces, ahí sí habría una diferencia entre dos tratamientos. Tal vez hay dos tratamientos, hay un tratamiento que está diferenciado, pero no los tres. Entonces, los procedimientos basados en esta idea difieren del método utilizado para calcular varios intervalos de confianza, ¿ya? Entonces, la idea es calcular intervalos de confianza, pero no exactamente los intervalos de confianza. Entonces, el método para hacer la combinación de todo esto es el método que se llama 2K, ¿ya? Que es el procedimiento para revisar, bueno, una vez que yo rechazo la hipótesis nula, ¿cómo puedo verificar cuál de las medias es diferente a las otras? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, para esto está el procedimiento de 2K. Ya. El procedimiento de 2K a veces también se le llama método T. Entonces, este procedimiento implica utilizar una nueva distribución de probabilidad, que es la distribución de rango estudiantizado. ¿Ya? Esta distribución depende de dos parámetros, del parámetro M y del parámetro, la letra B, griega, ¿ya? Entonces, esta distribución, que la vamos a llamar Q de X, ¿sí? O sea, supongamos que X es una variable aleatoria de distribución de rango estudiantizado. Entonces, X distribuye Q y Q tiene dos parámetros, M y B, donde M, ¿sí?, son los grados de libertad del numerador, y B, en cambio, son los grados de libertad del denominador. ¿Ya? Evidentemente vamos a anotar como Q alfa MB al cuartil alfa de la distribución de rango estudiantizado. ¿Ya? Es lo mismo que cuando hacemos el Z alfa, el F alfa, ¿sí? Ahora en la distribución Q de rango estudiantizado. La distribución Q de rango estudiantizado en R
Oh, se los voy a confirmar cómo se hace, pero si no me equivoco, es QQ. Ya, les voy a confirmar eso, pero igual en R vamos a hacer directo la ANOVA y vamos a hacer directo el Tunkey, así que no sé qué tanto vamos a usar la distribución Q como por sí sola. Ya, ¿puedo avanzar? Sí, profe. Sí, Perfecto. sí. Entonces, ¿para qué voy a usar la distribución Q? La distribución Q la voy a usar para crear mi estadístico, ¿ya? Y acá la primera proposición va a ser la siguiente. ¿Ya? Con probabilidad 1 menos alfa, x barra menos xj menos el cuartil q por la raíz del error cuadrático medio es menor o igual a mu sub i menos mu sub j. O sea que estoy utilizando ese estadístico, ¿cierto? Y lo estoy acotando por arriba y por abajo, por lo tanto le acabo de encontrar un intervalo de confianza en este caso, ¿sí? Entonces esto es lo más parecido a un intervalo de confianza para mu sub i menos mu sub j. ¿En qué número tiene que estar dentro del intervalo de confianza para que yo diga que efectivamente estas medias no tienen diferencias significativas? ¿Qué valor tendría que estar dentro del intervalo de confianza para que yo indique que las medias no tienen una diferencia significativa? El 0. El 0. Si el 0 está dentro de mi intervalo de confianza, entonces yo digo perfecto. Perdón. Perfecto. Entonces estas medias no tienen una diferencia significativa. ¿Ya? Ahora, si el 0 está en el intervalo de confianza, las medias no tienen diferencia. Si el 0 no está en el intervalo de confianza, las medias sí tienen una diferencia significativa. ¿Con qué significancia? Con la significancia alfa. Ya observe que los grados de libertad del numerador de la variable q es i, y los grados de libertad del denominador sería i menos 1, j menos 1 por i. ¿Ok? Para suerte nuestra, no vamos a calcular tantas veces esto a mano, ¿sí? Se puede hacer si yo les doy el x barra y el x barra j, ¿cierto? Pueden ustedes calcular la suma cuadrática del error, le calculan la raíz, calculan ese cuartil y lo obtienen. ¿Ya? Como en realidad no lo que nos interesan es el límite inferior y el límite superior de este intervalo para saber si el 0 está o no está dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificar la diferencia de modo visual? Lo vamos a ver acá con el método T. Entonces, déjenme aquí mandar la imagen. El método T, entonces, lo que hace es, se selecciona un alfa, para ese alfa calcula el cuartil de la distribución Q, bueno, dice según la tabla A10 porque en el libro trae las tablas de todas las distribuciones, de la Z, de la F, de la Q, de todas,
Se calcula entonces ese cuartil, se multiplica por la raíz del error cuadrático medio dividido en j, luego se hace una lista de las medias muestrales en orden creciente y se subrayan los pares que difieren menos de W. Cualquier media muestral no subrayada por la misma raya corresponde a un par de medias de población o tratamiento juzgadas significativamente diferentes. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, como dice acá, para cada alfa, voy a calcular el valor Q. Entonces, calculo este cuartil. ¿Ya? Luego voy a calcular W. W es el cuartil, para que se vean las dos cosas. W es el cuartil, ¿cierto? Por la raíz. Es decir, W en mi intervalo de confianza representa esto. ¿Sí? Entonces voy a hacer una lista para la diferencia de las medias en orden creciente y voy a subrayar todos los pares, ¿sí?, que difieren menos de W. ¿Por qué los pares que difieren menos de W? Porque yo estoy pensando que esto vale 0. ¿Sí? Entonces solamente me voy a quedar con esta diferencia de acá. Cualquier par de medias que no haya subrayado, entonces indica que tienen tratamientos significativamente diferentes. Es decir, el 0 no estaba en ese intervalo de confianza. Vamos a ver un ejemplo. Deme un minuto. Ya, se realizó un experimento para comparar 5 marcas diferentes de filtros de aceite para automóviles con respecto a su capacidad de atrapar materia extraña. Sea mu sub i la cantidad promedio verdadera de material atrapado por filtros de marca en condiciones controladas, se utilizó una muestra de 9 filtros de cada marca y se obtuvieron las siguientes cantidades muestrales. El primer filtro de una medida de 14, el segundo de 13.8, 13.3 y así sucesivamente. Se construye la tabla NOVA, que eso ya debiéramos saber construirla. Entonces, lo que me interesa saber ahora es, primero, veamos si rechazo o no rechazo. Tengo, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cuánto vale I? 3. ¿Cuánto? 3. No, ¿cuántas marcas hay? ¿Diferentes? Basta leyendo otra cosa. Disculpe. 5. 5, ¿cierto? Ya, I vale 5. J, ¿cuánto vale? ¿Cuántas observaciones tengo por cada filtro? ¿Cuánto vale J, que son las observaciones por cada filtro? Sería 5 igual, ¿o no? No. ¿Cuántas observaciones Estoy tonto. por cada filtro tengo? Bueno, vamos a leer. Se realizó un experimento para comparar 5 marcas. Ya, o sea que tengo 5 factores diferentes. Un factor por cada marca de aceite. ¿Ya? Mu1 es la cantidad promedio verdadera del material atrapado para la marca filtro. Para el filtros de marca. En condiciones controladas, se utilizó una muestra de 9 filtros de cada marca. Ahí está. Sería ¿Sí? 9. J 9. vale 9. ¿Ya? Y se obtuvieron las siguientes mediciones. Perfecto. Este es el F,
que ya no lo voy a calcular, que aparece en la tabla nueva, pero ustedes si quieren lo pueden calcular sin ningún problema. Recuerden que les di la fórmula para calcular el F. Ok, entonces, el F lo tengo que comparar con el F alfa de I por IJ menos 1. No me dan la significancia, ¿cierto? Ya, voy a No, profe. escribir acá, supongamos, alfa igual a 0.05. Entonces esto es F de 0.05 de 5,58 por 5, 40. Acá me equivoqué. El F no es I menos 1, ¿cierto? Y J menos 1. Entonces va a ser F de 0.05, 4,40. Lo voy a calcular en R. Me da 0.17. Dame un minuto. Ay, ¿por qué me sale diferente al del libro? ¿Dice mal? Déjeme confirmar que el del libro dice que SQ da 2.6. 2.05. Profe, el del libro no lo tiene como alfa, coma i. A ver. ¿Cómo? En el F, que es alfa, coma i, paréntesis j menos 1. No. A ver. Voy a calcular el de 5. Denme un minuto acá. Déjenme ver en R cuál es la F. Es. A lo mejor no es QF en R. Voy a buscar la distribución F en R. ¿2.0, no? Ahí sí. Ya. Acá mi error es que en R esta distribución la tengo que calcular. Bueno, eso está bien calculado. En R tengo que escribir Q F de 0.05, 4, 40, lower punto tail igual a F. Ya, que entienda que es de una cola. Eso es. Ya, y ahí me da. Ya, y eso me da
me dio 2,605. Profesora, ¿esa, 6,9. esa F es de falso o es de, Es de false. de... Ah, ya. Sí. Ya. Que como la F no es una distribución simétrica, tengo que indicarle que eso. O si no, asume que es true por defecto, lo calcula con true y ahí me da otro valor. ¿Ya? Por lo tanto, como F es mayor o igual a F de 0,05 de 4,40, entonces rechazo mi hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, como rechacé la hipótesis nula, con una significancia de 0,05, me interesa ver, bueno, ¿cuál es tratamiento o qué tratamiento tiene diferencias significativas con respecto a los otros? Entonces acá hay 5 tratamientos que voy a tener que calcular, ¿cierto? Porque tengo que hacer las combinaciones. Entonces voy a calcular, ¿se entiende ahí por qué rechazo la hipótesis nula, cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora entra tu case. ¿Ya? ¿Puedo cambiar de hoja? Deme Sí. un segundito, profe. Ya. Pues mientras que estoy copiando, profesora, ¿por qué era F? Porque lo hace por defecto como de 2 colas. Sí, porque de efecto lo hace como dos colas, con la distribución normal y con la distribución T, no tengo problemas porque esas son distribuciones simétricas. La F no es una distribución simétrica, entonces ahí le tengo que indicar que la cola quiero considerar la cola de abajo, no la cola de arriba, porque si Ah, no por porque defecto calcula la cola de arriba. es como cuando uno ve la por chi cuadrado. Claro, pero la chi cuadrada igual es simétrica, así que ahí también asume Ya, como profesor, el true entendí. está bien. Gracias. ¿Listo, profesora? Perfecto. Entonces, ahora voy a calcular el Q. Entonces voy a calcular el Q de 0,05, dijimos, ¿cierto? De I, que vale 5, de I por J-1, que sigue siendo 40. Esto lo calculan, ¿cierto? Y debería darles 4,04. ¿Ya? Entonces, ahora voy a calcular W. W dijimos que era el Q de 0,05, 5,40 por la raíz del cuadrado medio del error dividido en J. O sea que esto es 4,04 por la raíz del cuadrado medio del error, lo saco de la tabla NOVA. ¿Cuál es el cuadrado medio del error de esta tabla NOVA? Acá están los cuadrados. Ahí está, cuadrado de la media, la última. Este, ¿cierto? Porque es el del error. ¿Sí? 0,088. Y el J dijimos que era 9. Solo meto la calculadora y creo que me da 0,4.
Ahora voy a ordenar todas mis medias de manera ascendente, ¿sí? Entonces la media más pequeñita es X5, que es 13.1. Entonces, ese primer paso, ahora ordeno mis medias. Era J, no J-1, ¿cierto? Era J-1. Es I por J, acá, ¿de dónde sale este 40? No, no, la raíz de SME. Ah, no, es dividido en J. Ah, sí. Sí, es dividido en J. Entonces ordeno mis medias. Va a ser la primera media X5, que es 13.1. La segunda media, 13.3, que es la X3. ¿Sí? 13.3. Después 13.8, que es la X2. ¿Sí? Y después 14.3, que es la X4. Y la X1, que es 14.5. Entonces, ordené mis medias, ¿sí? De manera ascendente. Entonces, ahora quiero ver un segmento de línea que pueda conectar a las dos más pequeñas porque difieren por lo menos 0.4. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Déjenme calcularla acá. No sé si tengo calculadora. Déjenme acá. La diferencia entre esas dos es 0,2. 0,2, ¿cierto? Bueno, acá esa es 0,2. La diferencia entre estas dos es 5. La diferencia entre estas dos es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 0,5 también. Y la diferencia entre estas dos es 2. ¿Sí? Pero es absoluto, ¿cierto? No Sí, importa la el- diferencia. Sí, la diferencia absoluta. Ya, perfecto. ¿Sí? Porque da lo mismo como difiera quién sea la mayor. Lo importante que estoy viendo acá es que la diferencia en las medias sea significativa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles marcas son significativas? Mm, Según, comparando con W, debería ser las que son de 0,5. Ya, estas son significativas, ¿cierto? Acá las voy a marcar sería estas dos, la línea que une estas dos, la línea que une estas dos, acá son significativas. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo a la definición del Tuncay. ¿Qué decía Tuncay? Decía ya. Selecciona el alfa, perfecto. Extrae los Q, perfecto. Calcula los W, muy bien. Luego a una lista de las medias muestrales en orden creciente, lista ya hecha. Y subraya los pares que difieren menos de W. Ah, no, tenía que subrayar los que difieren más de W. Tenía que subrayar los que difieren menos de W. O sea que son este de acá, ¿sí? Y este de acá. Esos dos pares difieren más de W. Menos de W, ¿cierto? Y luego dice, cualquier media muestral no subrayada por la misma raya corresponde a un par de medias de población o tratamiento juzgadas significativamente diferentes. Entonces, cualquier par de medias no subrayadas por la misma raya. ¿A qué me refiero aquí? Que entonces las marcas 1 y 4, ¿sí? Son significativamente diferentes una de la otra, pero sí son más altas de manera significativa que las otras tres marcas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la marca 2? La marca 2 es significativamente mejor que la marca 3. ¿Sí? Porque no están subrayadas por la misma raya. Bueno, que la marca 3 y la marca 5. Pero son peor que la marca 1 y 4 y las marcas 3 y 5 no difieren en modo significativamente distintos. Entonces aquí tengo algunas que son significativamente iguales, que son por ejemplo la 13, la 5 y la 3, ¿sí? La 4 y la 1,
pero la 3 con la 2 no son significativamente diferentes, ¿sí? Y además hay como grupos que yo puedo ir armando en este caso. ¿Ya? Entonces, se nota acá la diferencia, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cómo interpretaría esto, Paolo? Con tus propias palabras. Lo subrayado. ¿Sí? ¿Cómo finalmente concluyes el Tunkey? Que ¿cómo se llama? Las medias menos significativas serían las subrayadas y las que están, o sea, y los pares que quedan fuera no son los más, o sea, son los más significativos. Pero con respecto a este ejemplo debería ser, ok, acá no hay diferencias significativas entre la media 3 y la 4, no hay diferencia significativa entre la media 1, o sea, perdón, repito, no hay diferencia significativa entre la media 5 y 3, no hay diferencia significativa entre la media 4 y 1, sí hay diferencias significativas entre la media 2 con la 5, 3 y la media 2 con la 4 y 1. O sea que si yo tuviera que armar grupos de media, me quedarían 3 grupos. El grupo donde está la 3 y la 5, el grupo donde está la 2, el grupo donde está la 4 y la 1. O sea que yo podría decir que ¿qué eran estos? ¿Marcas de motores? Dijimos. Profesora, ¿por qué ordenábamos las medias? ¿Hay alguna? Sí, porque así puedo ir revisando en los grupos rápidamente. Porque evidentemente, cuando las ordeno en orden ascendente, porque ¿se acuerdan que dijimos que teníamos que estudiar todas las combinaciones de medias? ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces tengo la combinación 1 menos mu2, mu1 menos mu3, mu1 menos mu4, mu1 menos mu5, mu2 menos mu3, mu2 menos mu4, mu2 menos mu5, mu3 menos mu4, mu3 menos mu5, mu4 menos mu5. Pero si yo aquí no vi todas las diferencias, ¿por cierto? Claro. Vi la diferencia entre 4 y 3. Esa de ahí la revisé. Después vi la diferencia entre 3 y 2. Esa de ahí. Después vi la diferencia entre 4 y 2. Esa de ahí. Y después vi la diferencia entre 4 y 1. Esa de ahí. Solo estudié esas diferencias. Ahora, Sí. esta diferencia no tengo necesidad de estudiarla porque entre la diferencia entre mu1 y mu2 es muy amplia. Porque va a ser más de ceros, más de W. Porque como las tengo ordenadas, esta diferencia entre estas dos va a ser Mayor a 14. 0,5. ¿Cuánto es? 0,6. 0,6. Oye, yo O sí sea, que para las matemáticas. 14.5 menos ¿O 13.8. más? Ah, no, no lo sé. A ver, 0,7, 0,7. 0,7, sí. Entonces, esa no tengo necesidad de estudiarla, porque ya sé que la diferencia es mayor. Entonces, esa es la gracia de ordenar las medias. Ah, ¿Me cachai? Porque esa, obvio que va a ser mayor. Esta también va a ser muy grande, esta de acá, mu1 con mu3. Va a ser más grande todavía, ¿cierto? 0,9. ya. Ya es ¿Sí? para hacerlo más rápido entonces. Y la otra duda, ¿por qué tenemos que buscar que sea menor que W y no mayor? Porque eso tiene que ver con esto de acá. Porque acá, ¿quién es W? Esto de acá es W, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Mi hipótesis nula es que esto es 0. Entonces solamente comparo la diferencia con W, Ah, ¿sí? Si no fuera 0, si mi hipótesis nula fuera otra, entonces tendría que comparar, ¿sí? Pero acá como la hipótesis nula es que son 0, comparo esas dos nomás, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? sí, ahora sí. Ahora, ¿qué pasaría si tengo esto? Entonces, en vez de eso, si yo logro subrayar todas estas tres, quiere decir, ¿cierto? Que tengo 2
grupos, entonces diferencia significativa. Ahora, si yo subrayo esto así, quiere decir que no hay diferencia entre las medias. Pero eso nunca me va a poder pasar porque ya sé que hay diferencia, porque rechacé la hipótesis nula. Entonces, Tunkey solo se aplica cuando yo rechazo la hipótesis nula. Porque si yo no rechazo la hipótesis nula, entonces estoy asumiendo que todas las medias son iguales y para qué voy a querer comprobar cuáles se diferencian de otras. ¿Sí? Ok, nos vamos a tomar 10 minutos y después les voy a enseñar cómo hacer ANOVA y Tunkey en R. ¿Ya? Para que no estén calculando esto de estadístico F, ni el Q, ni nada de eso. Bueno, Bueno, profe. hasta aquí entra en la materia de la prueba del jueves. Ya, nos vemos en 10 minutos Ya. más entonces. Ya, profesora. ¿Y desde dónde, profe? Todo test de hipótesis completo y ANOVA.